Ok, vamos a seguir y bueno, vamos a hablar de lo que sería el viewport y la densidad de píxeles en diferentes dispositivos. Ya hemos visto, hemos trabajado hasta ahora con unidades relativas al viewport, que el viewport no es más que el display, en este caso sería esto blanco de aquí, sería la página, lo que se está mostrando, ¿vale? Por eso podemos trabajar con unidades relativas a este elemento, en este caso, en relativo a la anchura de este elemento. Vale, la cosa es que no podemos centrarnos solo en el uso del viewport para realizar diseños responsive, ya que, por ejemplo, aunque mi teléfono móvil tenga un tamaño de, yo qué sé, me lo invento, esto empezó con el iPhone 4 que tenía una anchura de 320 píxeles, pero esos 320 píxeles de anchura eran píxeles físicos. Sin embargo, nosotros los píxeles que estamos utilizando dentro de nuestro HTML son píxeles digitales o píxeles lógicos, ¿vale? Entonces, la cosa es que cuando sacaron el iPhone 4, Apple dijo que con su display retina, ¿vale? Cada píxel físico de su móvil o de su dispositivo hacía referencia o podía contener dos píxeles lógicos, ¿vale? Entonces, para ello es que cuando nosotros creamos una página web con el template, nos aparece esto, ¿vale? El viewport es el device width y aquí tenemos la escala inicial, que en este caso es de 1, ¿vale? En el caso del iPhone 4, cuando sacó con el display de retina, de que cada píxel lógico, cada píxel físico equivalía a dos píxeles lógicos, la escala iba a ser de 2. Vale, entonces, simplemente si queréis ahondar un poquito más en este tema, hacéis una búsqueda directamente en Google acerca de la densidad de píxeles y vais a tener mucha más información acerca de eso. Pero básicamente es que para crear un verdadero diseño responsive no tenemos que basarnos únicamente en los píxeles o en el viewport, ¿vale? Porque a priori puede ser algo que digas, vale, yo estoy creando una aplicación móvil, ok, perfecto, las unidades relativas al tamaño del viewport me valen, porque a priori se comporta bastante bien. Pero claro, eso puede hacer que las fuentes se vean más pequeñas, es decir, que no sea 100% responsive, por mucho que sí que se adapte el tamaño. ¿Vale? Entonces, eso con respecto al tema de la densidad de los píxeles. Ya hemos dicho en qué consiste el diseño responsive, que el diseño responsive no es más que un diseño que sea amigable para diferentes tamaños de pantalla. Y repito que esos tamaños de pantalla, el diseño responsive no trata solo de adaptar los tamaños, que ya vemos que es posible hacerlo a través del viewport width, por ejemplo, o del porcentaje, sino crear una experiencia destinada a ese dispositivo en concreto. De hecho, dentro de las herramientas de Google Chrome, nosotros, de hecho ya me ha aparecido aquí, vale, nosotros tenemos, ya hemos visto aquí, podemos acceder a los elementos y todo esto, pero también tenemos aquí un pequeño, esto voy a hacerlo más grande, un pequeño icono de algunos dispositivos, que esto lo que te permite es utilizar el diseño responsive, simular el viewport de alguno de los dispositivos comerciales. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando el del Pixel 5, ¿vale? Para hacerlo mejor, vale. Estoy utilizando el del Pixel 5. Tenemos el del SE, tenemos el Samsung Galaxy S8, lo que queramos. Tenemos hasta tablets también. Entonces, aquí podemos ponerlo en landscape. Tenemos un montón de posibilidades dentro de nuestro Google Chrome para poder ir realizando un diseño responsive. ¿Cómo? Pues de esta manera, lo tenemos súper sencillo. Yo, por ejemplo, cada vez que estoy desarrollando aplicaciones que vayan enfocadas a móvil, utilizo el iPhone 12, por ejemplo, o el iPhone X, que solía estar por aquí, no sé. De todas formas, siempre podemos añadir
otros iPhones, ¿vale? O sea, otros dispositivos. Aquí tenemos el iPhone X, que no sé por qué no estaba, ¿vale? Y ahora aquí lo tenemos, ¿vale? El iPhone X. Sin más, básicamente, para tener en cuenta el diseño responsive, no solo tenemos que tener en cuenta los tamaños, sino toda la experiencia, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Con respecto del diseño responsive, las unidades que más se suelen utilizar no son ni el porcentaje, eso para casos algunos concretos, ni las unidades relativas al viewport, ni los píxeles. Se suelen utilizar dos unidades un poco diferentes, que son el EM y el REM, ¿vale? De hecho, vamos a crearnos una serie de ejemplos. Vamos a llamarle unidades EM. Son unidades que están relacionadas con el tamaño de fuente, ¿vale? Entonces aquí vamos a ponerle unidades EM y REM, ¿vale? Son muy similares, pero tienen una pequeña diferencia. Entonces vamos a crear, pues igual que antes, vamos a crear un escenario 1, div.escenario 1, y vamos a crear lo mismo con escenario 2, y además le vamos a poner una clase escenario exactamente igual que antes. Y vamos a decirle que, bueno, vamos a utilizar incluso, no, vamos a crearnos un nuevo CSS, mejor, para evitar errores. Entonces vamos a crearnos un nuevo CSS que se llame unidades-em.css y aquí es donde vamos a trabajar. Ok, vale, perfecto. Entonces vamos a decirle que yo quiero abrir esto con el live server. Ok, vamos a abrirlo aquí. Aquí tenemos ya unidades EM y REM, ¿vale? Son unidades, repito, que hacen referencia al tamaño de fuente de donde estén contenidos, ¿vale? Tenemos dos opciones. Vamos a utilizar dos divs, donde este se va a llamar EM y el siguiente se va a llamar REM. REM. Y aquí le vamos a poner 3 EM, vamos, 2, que si no se puede hacer muy grande, y 2 REM, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Y de momento, ahí lo tenemos, todo perfecto. Voy a decirle que tenemos escenario y vamos a ponerle un borde, OnePX Solid 333, vamos a ponerle un padding de 10 píxeles, ok. Vale, no está afectando porque no lo he importado todavía, ¿vale? Y aquí unidades EM. Ok, ahí lo tenemos, ¿vale? Ya lo vemos como todo está perfecto. Y vamos a decirle, por ejemplo, que el EM tenga un font size de 2EM, hemos dicho. ¿Vale? Pues ya vemos cómo todo está perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el REM. Ok, hasta aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo ahora al escenario 1 le pongo un font size de 32 píxeles? De 32 píxeles, por ejemplo. Vale, ya vemos cómo dentro de este escenario 1 sí cambia el EM, pero no el REM. ¿Vale? Y en el escenario 2 lo voy a dejar igual. Y aquí le voy a poner el 16 píxeles, que creo que es el que tiene por defecto, sí. Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia vemos entre estas dos? ¿Por qué en una ha cambiado? ¿Por qué esta ha cambiado y esta no? Pues bien, esta ha cambiado porque el EM hace referencia al tamaño de fuente de su contenedor, ¿vale? Mientras que el REM hace referencia al tamaño de fuente no del contenedor, sino de la raíz. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos
una configuración de accesibilidad donde tenemos una fuente muy grande, cuando nosotros empecemos a trabajar con REMs, todo empezará a escalarse en relación a esa fuente que nosotros tengamos definida dentro de nuestro dispositivo. Eso sí que es realmente hacer una aplicación responsive. Y eso lo hacemos a través del REM. Sin embargo, nosotros utilizamos el EM cuando queremos hacer referencia al tamaño de fuente relativo al padre donde está contenido este elemento con el tamaño el EM, ¿vale? Así que, bueno, en principio, con respecto de las unidades EM y REM, son las que más se suelen recomendar, sobre todo el RM, las que más se suelen recomendar a la hora de diseñar y crear aplicaciones responsive. Así que yo te animo a que empieces a familiarizarte con estas unidades porque son las que hoy en día es imprescindible aprender a manejar. Así que, de momento, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.